Ah, Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí hoy presentarles a nuestra queridísima Sandra Ramos. Ella es maestra en Filosofía de la Ciencia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y también por parte de la Universidad del País Vasco de España. Sandra ha practicado meditación por 18 años con maestros de diversos lugares del mundo, entre ellos Dr. Alan Wells, Choki Nimaya Rinpoche, Mingyur Rinpoche, perdonen mi mala lectura de estos nombres, realizó una estancia de 3 años en el monasterio en Myanmar, bajo la tutela de Sadayao Utesaniya, y más tarde en monasterios Pawuk Tawaya de la tradición Samatha Vipassana. Entre sus maestros en esta tradición, ella ha contado con Sayalai Tipamankara, Sayadaw Upananda y recientemente con el venerable Bhikkhu Anadio. Sandra también es cofundadora y codirectora del Centro de Meditación Theravada, en donde comparte las enseñanzas de Myanmar con toda América Latina y pertenece al Teacher Development Cohort del Inside Dialogue con Gregory Kramer y participó en el entrenamiento de mentores con Andrea Castillo. Actualmente Sandra está estudiando comunicación no violenta y profundiza su práctica en periodos de retiro. A Sandra yo le tengo mucho cariño porque ella es una de mis maestras y con ella he visto cómo mi práctica se ha fortalecido, sobre todo para pasar de la silla al día a día. Entonces tengo como mucho placer en presentarla y en que todos ustedes escuchen de ella, pues que tiene siempre tanto para compartir y con ese candor que la caracteriza. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Vane, por tan bonita bienvenida. Muchas gracias, amigo Ricardo, por la invitación. Estoy muy honrada. Muchas gracias. Em, a lo mejor ahora podemos practicar con la sabiduría en función de los objetos que recibe la mente, que supongo que ahora los objetos que reciben es ruido, ruido detrás, al menos de mi micrófono. Em, bueno, va a estar muy interesante porque la charla que tenía para hoy justamente es sobre aquellas facultades que nos pueden apoyar para mejorar nuestra práctica, ¿no? Muchas veces en la vida cotidiana tenemos dificultades, pero también hay aspectos de la meditación que podemos fortalecer. Y habiendo dicho eso, quisiera preguntar si mi voz la escuchan predominantemente o si la de atrás, ¿sí se me entiende bien? Excelente. Ok, entonces esto es un muy buen experimento porque entonces va a ser ese ligero ruido por atrás que la mente va a estar mencionando, a ver cuándo se detiene ese ruido. Bueno, nada más, genuinamente estoy muy agradecida por la invitación. No sé si, amigo, necesitas comentar algo más antes de que comience, ¿no? Ok, ok. Me arranco entonces. Em, Muchísimas gracias. Estoy viendo a muchos amigos, a Soledad, a Cristina, a Ana María, a Crescencia, a Amparo, a Ana, a Patti, a Jonah, a Héctor. Me da muchísimo gusto verlos a todos. Muchas gracias por su atención ahora. Gracias, gracias. Y bueno, como les comentaba, justamente la charla que tenemos o que tengo preparada el día de hoy es para ver qué facultades podemos desarrollar que nos puedan apoyar en el fortalecimiento de la meditación, sobre todo en la vida cotidiana. Y creo que tengo el escenario perfecto. Es un escenario en donde justo estoy en la vida cotidiana y hablando de estos temas, entonces podría decir que lo hice intencional. Em, Habiendo dicho esto, también apoya mucho unos momentos de calma. Entonces, los invito a sentarse en una posición cómoda.
Pueden abrir o cerrar sus ojos como se sientan más cómodas, cómodos. Quisiera que dieran 3 inhalaciones profundas, inhalaciones y exhalaciones profundas. Y con cada exhalación, relajar el cuerpo, relajar la mente, soltar todo aquello que estaba aconteciendo. Y con cada exhalación, sentir cómo tu cuerpo se relaja, cómo tu mente se relaja. Y ahora quisiera preguntarte, ¿qué es, qué es lo que dice tu mente ahora? Por ejemplo, del sonido de atrás, de mi micrófono, a lo mejor de una circunstancia en la cual estás ahora. ¿Qué es lo que comenta tu mente al respecto? Cualquier comentario que esté ahí, simplemente nótalo como un proceso natural, como un proceso que acontece en tu mente aquí y en el ahora. A veces se siente como si fuera un poco artificial, pero intenta desidentificarte con cualquier comentario. Y poco a poco regresa a tu cuerpo y elige el objeto de atención que te acomode más. Ya puede ser las sensaciones en el cuerpo, la respiración, cualquier objeto de atención que te ayude a mantener una atención más continua.
Si por alguna razón te distraes, regresa tu atención a tu objeto de meditación. Si hay sopor o sueño, nuevamente regresa tu atención al objeto de meditación. Nuevamente te invito a observar los comentarios de tu mente. Si se han apaciguado o se han cambiado. O si hay nuevos comentarios. Notarlo como un proceso natural. Y nuevamente volver a tu objeto de atención. Poco a poco, trae tu atención de vuelta. Puedes abrir tus ojitos. A lo mejor notar el lugar en donde estás. Notar los cuadritos de Zoom de nuestros amigos, amigas del Dhamma. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Espero que haya mejorado un poquito el audio. Súper. La charla de hoy justamente va a ser una charla sobre las 5 facultades espirituales, que son 5 facultades que nos apoyan a mantener una práctica sostenida. Y no sé, amigos, si tuviste oportunidad de bajar la... Bueno, como les comentaba, muchas veces hay algunas dificultades. Perfecto. Muchas gracias, amigo. Tenemos muchas veces dificultades con la práctica. Se nos hace muy difícil mantenernos en el objeto de atención o se nos hace muy difícil incluso intentarlo. Y hay ciertas facultades, particularmente 5 facultades, que nos pueden apoyar para fortalecer las capacidades de la mente que son benéficas. Estas capacidades de la mente benéficas se les llama en Pali kusala. Y en sí estas 5 facultades nos apoyan a mantener estados kusala en la mente, que kusala quiere decir estados benéficos. La siguiente, por favor. Como, no, la siguiente, por favor. Ahí tenemos una imagen de unas aguas del Caribe, aguas muy bonitas.
Y justamente cuando tenemos las facultades espirituales balanceadas, es posible tener una mente apacigüe o una mente calmada como esta que es la que estamos viendo. Pudiera suceder que esta mente calmada suceda gracias a que practicamos meditación, pero también puede suceder a que estas facultades, o sea, meditación sentada, digamos, pero también estas facultades nos apoyan mucho cuando estamos en un momento muy agitado o aireado, por ejemplo. Y en ese caso, el aplicar las 5 facultades espirituales nos apoyan para estabilizar la mente. Y a pesar de las turbulencias, uno puede mantener cierta estabilidad mental. Un ejemplo de lo que acabo de decir, por ejemplo, estamos en una situación conflictiva y antes, cuando a lo mejor no meditábamos, éramos muy reactivos ante una situación, nos estresábamos mucho, nos poníamos muy tensos, nos enojábamos con las personas más cercanas y Está, eventualmente... perdón, está bajo el volumen. Ay, gracias. ¿Ahora qué tal? Sí, ¿Qué tal ahora? Perfecto. gracias. Okay, okay. Entonces lo mantengo acá. Muchas gracias, amigo. Entonces, el practicar estas 5 facultades espirituales, sobre todo el propiciarlas en la mente, genera que eventualmente... ¿Sigue bien, amigo? Sí, ok, súper, muchas gracias. Propiciarlas en la mente justamente lo que hace es alentar esta estabilidad mental, independientemente de las circunstancias. A veces no siempre se va a ver como estas aguas del Caribe, pero la mente va a ser mucho menos reactiva. Siguiente, amigo, por favor. Tengo un poquito de problemas con mi PowerPoint, pero vamos a ver si lo puedo solucionar. Perdón. Sería... ahí está. ¿Está bien acá? Sí, amigo, muchas gracias. Ok, la siguiente era justo, ¿qué promueve la claridad mental? En parte lo promueven estas 5 facultades espirituales. Y la siguiente, por favor. Ajá. Y la primera facultad espiritual es una que muchos de ustedes ya conocen. Em, a veces en español o en castellano se le dice atención plena. Atención plena, en inglés a veces también se le llama mindfulness. La palabra en Pali para eso es la que ven aquí, es sati. Y sati, la siguiente, por favor. Sati, el significado realmente de lo que quiere decir sati es recordar. En general hace alusión a recordar un objeto de meditación, que constantemente podamos volver a un estado de observación en donde se está observando un objeto de meditación. El observar un objeto de meditación de forma consciente es a lo que se le llaman estados mentales benéficos, que se les llama kusala en Pali también, ¿no? Aquí está abajito, ahí ven que dice virtuoso y meritorio. Y realmente Sati lo que hace alusión es recordar, observar ese objeto de atención que está presente. Generalmente ese objeto de atención no hay que buscarlo mucho, ese objeto de atención suele estar presente fácilmente. Por ejemplo, un objeto de atención puede ser la respiración y ese objeto de atención fácilmente lo puedes reconocer porque difícilmente se nos pierde y difícilmente no está, ¿no? A menos de que uno haya ya perecido, deja de estar, pero si no hemos llegado ahí, está presente el objeto de atención de la respiración. Simplemente es notarlo, porque está ya ahí ejerciéndose. Entonces, lo mejor que se puede hacer para mantener estas facultades espirituales o un estado kusala de meditación, un estado benéfico en la mente, es continuamente estar recordando que uno quiere darse cuenta o quiere recordar un objeto de meditación en cualquier momento. Como les decía, estos objetos de meditación son muy sencillos, pueden ser la respiración, puede ser las sensaciones en el cuerpo, puede ser los sonidos, que hace un ratito yo tenía un montón de sonidos. Eso también puede ser un objeto
de meditación, ¿no? Los objetos de meditación realmente son aquellos objetos que pueden percibirse a través de los 6 sentidos. El siguiente, amigo. Ujú. Por ejemplo, estaba viendo por ejemplo, a Soledad. Le preguntamos a Soledad ahora. Soledad, ¿qué está pasando ahorita en tu cuerpo? Ahora mismo, Ahora mismo, ¿qué sensación sientes? no, estoy muy confortable, muy cómoda. Em, ¿Qué sucede, por ejemplo, en tus manos ahorita, Soledad? Bueno, ahora las tuve que mirar atentamente y bueno, están relajadas, relajadas. Relajadas. ¿Y si tienes alguna sensación? Bueno, un poco desagradable porque hace muchísimo calor acá, Ok, entonces la sensación es como de calor, de ¿no? calor. Tienes, ajá, calor en la piel, Sí, en la piel, exactamente. ajá, Caliente está. y en Sí. las manos. ¿Y eso lo habías notado antes de que te preguntara? No, no, Ujú. no. Eso suele pasar muy seguido en la función de Sati. Justamente por eso Sati es recordar, no necesariamente que Soledad tiene calor en las manos, ¿no? O que tu Soledad tienes calor en las manos, sino es simplemente recordar lo que está sucediendo ahora. Y ese recordar puede ser en función de cualquiera de las sensaciones de los 6 sentidos. Ahorita estábamos viendo el tacto con Soledad, ¿no? Estaba sintiendo las sensaciones corporales en las manos y eso hace que Soledad se dé cuenta que tiene calor. A lo mejor eh, Soledad ya estaba pensando, hace mucho calor, pero específicamente no había puesto, y esto es solo una hipótesis, Soledad, o sea, ahorita nomás te estoy utilizando como ejemplo, pero no quiere decir que eso es lo que está pasando ahorita contigo, que efectivamente a lo mejor habías pensado, hace mucho calor, pero exactamente no siempre ponemos atención al proceso en sí de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, es la sensación corporal en la piel lo que me genera esta sensación de calor y lo que hace que la mente repita, hace calor, o haya un tipo, digamos, como de adversión hacia la sensación, ¿no? Entonces, Sati realmente lo que hace es poner atención al proceso que está sucediendo en el cuerpo o en la mente en el momento presente, no en el pasado ni en el futuro. Si está pensando, entonces se pone atención a los procesos mentales que están sucediendo, más no al contenido, porque muchas veces cuando ponemos atención al contenido mental de nuestros pensamientos, suele ser como un barco que nos lleva muy lejos a una historia muy lejana y a la mejor alejada de lo que realmente está sucediendo ahora. Okay. Siguiente, por favor, amigo. Y esto de Sati, por ejemplo, ahora que ya que estábamos hablando con Soledad, em, ¿cuánta energía te requirió, Soledad, el darte cuenta de un poco estas sensaciones calurosas en las manos? No, no, prácticamente ninguna energía, porque es tan evidente. Efectivamente, es algo tan obvio que no Sí, es así que diga Soledad, en serio me estoy concentrando ahora para poner atención en las manos. O sea, es muy sencillo, ¿no? Es como una energía suave. ¿Estás de exacto, acuerdo, Soledad? Ujú. exacto, exacto. Sí, perfecto. Por lo mismo, esta facultad de Sati es una facultad que requiere ese grado de energía que es como suficiente, pero no exagerada, ni más ni menos. Si uno la sobrehace, que eso hablaremos de la energía en un momento, uno se cansa y si uno lo hace muy poco, a uno se le olvida. Entonces tiene que ser justo el punto medio en donde uno recuerde poner de una forma muy suave y muy apacible atención a lo que está sucediendo. Algo muy simpático de esta facultad de Sati es que justamente Sati hace que entre más lo generas, entre más practicas Sati, entre más notas los objetos de atención presentes, más se fortalece.
Y es conveniente, por ejemplo, comenzar el día, incluso cuando uno está, si a lo mejor son como yo que en la mañana suena el despertador y dices, no, ¿por qué otros 5 minutos? Y justamente ese comentario de, oh, no, es notar el comentario, ¿no? Esto lo podemos hacer desde que nos despertamos en la mañana hasta ir al dormir, ¿no? Y es una energía muy suave, porque si lo queremos hacer durante todo el día, necesitamos economizar mucho la energía, no hacerlo de más. Y bueno, es muy probable, es muy común que de repente lo hagamos un poquito de menos, lo que quiere decir que a veces se nos olvida. Hay periodos en donde dices, ay, la perdí a ti, no estaba poniendo atención a ningún objeto de atención en este momento. Pero la idea es fortalecer Sati tanto desde la mañana como hasta en la noche. Siguiente, por favor. Ok, ¿cómo vamos en función de Sati? ¿Quedó alguna duda? O también la pueden hacer al final, si ustedes gustan. Pero bueno, eso es hasta donde voy a llegar con la facultad de Sati. Ahora voy a pasar a otra facultad que se le llama Samadhi. Samadhi también es en Pali y quiere decir estabilidad mental. Siguiente, por favor. La estabilidad mental es justamente, como les había dicho, estas aguas del Caribe, como unas aguas muy tenues, muy suaves, muy claras, muy estables, en donde, por ejemplo, si tenemos a un buceador, alguien que quiere bucear, va a poder notar muy claramente todos los peces, todos los animales que están en el océano. Em, esa facultad de esa estabilidad a uno le hace ver con más claridad los procesos mentales, como si el mar fuese la mente y los peces dentro del mar fueran los procesos mentales. Y entre más estable y menos movimiento haya, se pueden ver más visiblemente estos procesos mentales o estos pececillos. Siguiente, por favor. Un poco la clave para la estabilidad mental es justamente evadir dos tipos de venenos. El primer veneno es un veneno que está como rechazando lo que está pasando en el presente, ¿no? Cualquiera que fuese, por ejemplo, ahora que estaba yo en un lugar súper ruidoso y tampoco es que haya mejorado tanto, pero este, hay ciertos sonidos alrededor mío. Y supongamos que la mente está diciendo constantemente, así no debería de ser una charla de dama, debería de ser en un lugar como paradisiaco, con bambús atrás y una escultura del Buda o algo así, ¿no? O sea, está como rechazando la experiencia en sí. Eh, ese movimiento del rechazo, de que no estoy aceptando lo que está realmente pasando, aconteciendo, genera ciertos movimientos en la mente y esos movimientos quitan la estabilidad mental. Ahora, el segundo veneno sería el deseo, que es también desear, y generalmente es desear algo que no necesariamente está presente, ¿no? A lo mejor está en cierto grado, por ejemplo, el mismo ejemplo del sonido, ¿no? O sea, sí nos podíamos escuchar, pero no era óptimo, ¿no? Entonces era como, estaría súper bien que estuviera un poquito mejor el volumen o un poquito mejor los sonidos traseros, o sea, atrás mío o alrededor mío. Es justamente esta cuestión de no estoy conforme con lo que está sucediendo ahora, con lo que está aconteciendo ahora. Y estos dos venenos, tanto el rechazo como el apego, generan movimientos mentales que desestabilizan a la mente y le quitan la posibilidad de ver con más precisión los procesos mentales que están aconteciendo. Siguiente, por favor. Para Samadhi, y esto lo habíamos platicado hace muy poquito con mi querida amiga Patti, para Samadhi hay dos tipos de Samadhis. Hay dos formas en las cuales uno puede tener esta estabilidad mental. Y la primera es una estabilidad mental, que es se le llama, bueno, voy a empezar con la que dice concentración. Es una estabilidad mental en donde solamente se pone atención a un solo objeto de atención. Por ejemplo, puede ser la respiración, ¿no? Solamente estamos poniendo atención a un solo objeto que es la respiración. Eso hace, debido a que
a través de los 6 sentidos, la mente recibe muchísima información. Si nosotros quitamos Se cortó unos minutos. Disculpas. aquí está, me perdí. Hola, Hola, gracias. Pero fueron perdonen, 2 minutos nomás, Sandra. para que estuvieran con estabilidad mental. Ya ven, le estoy haciendo muchos trucos durante toda esta presentación, pero lo estoy probando a ustedes a ver qué tal. Todo es parte del plan. Perfecto, muchas gracias. ¿En dónde se quedaron? Estabas explicando concentración. Ah, concentración. Ok, perfecto. Entonces, estaba explicando una de las formas de tener estabilidad mental es a través de la concentración y eso quiere decir solamente enfocarte en un solo objeto de atención. Y estaba mencionando la respiración, que es uno de tantos objetos. Y depende mucho de dónde te estés enfocando en la respiración, pero muchas veces la gente se enfoca en las sensaciones táctiles. Entonces, están suprimiendo todos los otros sentidos y únicamente se están viendo las sensaciones táctiles. Hay otras meditaciones, por ejemplo, la meditación de Casinas, que son como unos círculos o unos discos en que uno observa. Por ejemplo, imagínense que tenemos un disco de este tamaño blanco y de repente observo yo el disco con los ojos y luego cierro los ojitos y mentalmente tengo la imagen del disco acá, ¿no? En la mente y me enfoco una y otra vez en esa imagen del disco. Eso es un concepto. Estoy concentrándome a través de observar un objeto mental, que es el disco blanco, ¿no? Es el concepto de un disco blanco. Eso hace que la mente realmente se estabilice muchísimo, porque como les decía, cierra los demás sentidos. Los 5 sentidos, cuando estamos poniendo atención a objetos mentales, los 5 sentidos se cierran. Entonces, la estabilidad mental logra ser bastante buena. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera es la que está en primer plano, que se llama Vipassana Samadhi. Y el Vipassana Samadhi se trata justamente de esa mera que está señalando mi querido amigo Ricardo. Es justamente observar la llegada de todos los objetos que los 6 sentidos nos dan, pero de forma despersonalizada. Eso quiere decir, como les comentaba, ¿no? Esta estabilidad mental de imagínate que estás en una situación crítica, que estás en una situación difícil y en vez de darle energía al pensamiento de esto está mal o esto no me gusta, esto lo rechazo o quiero un poco más, es simplemente notar este proceso que estamos aconteciendo, este proceso que estamos viviendo como un proceso totalmente natural y parte de la vida. Y es un poquito una actitud de, bueno, pues así es. O sea, en vez de rechazar y en vez de desear algo, es pues así es. Y ese así es mantiene un poco esta estabilidad mental. Habiendo dicho eso, debido a que Vipassana Samadhi obtienes los 6 sentidos, o sea, tienes o los objetos de los 6 sentidos, tiene un poquito más de movimiento que las de concentración, porque la de concentración en general solo tienes un objeto de los 6 sentidos que estás observando, y en Vipassana Samadhi tienes 6. O sea, 6 puertas, digamos, y toda la información que esas 6 puertas nos están dando. Ok. ¿Cómo vamos con este Vipassana Samadhi y concentración? Sí, estamos obteniendo estabilidad mental a pesar de todas las trampitas que estoy haciendo en esta charla. Si tienen dudas, por favor, coméntenme y yo con todo gusto ahondo si me es posible. Ok. Siguiente, por favor. Ah, perdón. ¿Alguien quería hablar? No, ¿verdad? Ok. Ujú. Muy bien. Entonces ya vimos Sati,
ya vimos samadhi, y ahora vamos a ver paña. Paña es muy interesante. Paña quiere decir sabiduría. Siguiente, por favor. Cada vez que vean una palabra rara, es una palabra en pali. Y la sabiduría es muy interesante porque justamente la sabiduría comienza con la propia sabiduría. O sea, la sabiduría es algo que igual que sati, se tiene que cultivar y se tiene que aplicar. En la medida en que uno aplica cada vez más sabiduría, entonces obtiene más sabiduría. Pero bueno, uno se podría preguntar, ¿qué es eso de obtener sabiduría o cómo aplica uno sabiduría? ¿No? Entonces, ya ven que sí estaba planeado el ruido y todo por la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Ya ven, lo tenía todo planificado. Este, em, la sabiduría justamente quiere decir aceptar la realidad tal cual es. Les decía de el Vipassana Samadhi. En el Vipassana Samadhi, lo que estamos haciendo, que es el Vipassana Samadhi, quiere decir aceptar los objetos de los 6 sentidos tal cual como nos llegan, ¿no? Sin querer cambiarlos, sin querer desear que sean distintos, tal cual como nos llegan. Y nosotros, o nosotras, al aceptar esos 6 sentidos tal cual como llegan, estamos evitando desarrollar estados mentales no benéficos o acúsala, que quiere decir rechazar, tener aversión o tener apego a algo, ¿no? Desear que algo sea de forma distinta. Al nosotros aceptar cualquier evento de la realidad, inclusive hasta el ruidazo que yo tenía atrás, si lo aceptamos tal cual es, como es, no queremos ni cambiarlo ni modificarlo y nos mantenemos con nuestra estabilidad mental. A eso me refería en que la sabiduría comienza con la sabiduría, como comenzando a inyectar un poquito, cada vez un poquito más de sabiduría a esto. Y el ejemplo del inicio de la charla estuvo muy bueno porque justamente imaginémonos que hay un practicante que únicamente se enfoca en su respiración, ¿no? Y nada más las instrucciones que se le han dado a este practicante es solo observa tu respiración y ya. ¿No? Entonces este practicante observa su respiración y de repente llega la charla de las 5 facultades espirituales y esta persona quiere practicar y el exponente llega y hay un montón de ruido atrás y dice, pero ¿cómo es posible? Así no puedo yo seguir mi respiración con tantas dificultades. Generalmente lo que este practicante va a sentir es que va a haber muchas distracciones. Va a sentir muchas distracciones que lo van a alejar justamente de su respiración. Y al alejarlo de su respiración, lo que va a hacer es generar adversión a todo aquello que lo aleje de su objeto de meditación. Si hay sonidos, si es una persona, si es su mamá, si lo que sea, ¿no? Eso por definición va a ser negativo porque me está alejando de mi objeto de meditación, ¿no? Ese es un escenario. Ahora, al meditador se le da un poquito más de instrucciones y se le dice, mira, lo que tú tienes que hacer es observar los objetos de los 6 sentidos como te llegan sin preferencia, porque ninguno es mejor que otro. Simplemente observa los objetos de los 6 sentidos. Y si en algún momento digamos que empiezas a fantasear y te pierdes en la fantasía mental, gentilmente nota que estuviste ahí y vuelve a un objeto en el cual tú creas que puedas mantener sati durante mucho más tiempo. Entonces, en el escenario de estas 2 personas, de estos 2 practicantes, si tenemos al practicante A que únicamente está observando la respiración o al practicante B que le dijeron, pues los 6 sentidos son objetos de atención, pero tú puedes elegir algunos si tú quieres, o sea, puedes seguir siguiendo la respiración adelante, nada más que no hay preferencia por estos 6 sentidos. Al estar en un momento con mucho ruido, el practicante número 1 justamente se va a sentir con mucha aversión al ruido, pero el practicante número 2, que se les dio un poquito más de instrucciones de meditación, va a decir, bueno, pues es otro objeto de atención presente. Entonces, puedo poner atención al sonido y cuando la mente deja de hacer tanto ruido sobre el sonido, o sea, tanto como rechazo al sonido, a lo mejor puedo volver de nuevo a mi respiración. Entonces, esta cuestión de samadhi o sabiduría, perdonen, de sabiduría, justamente la sabiduría genera una mayor posibilidad de estabilidad mental, porque hay menos reactividad y menos venenos en la mente. Los venenos son aversión, ignorancia o apego. Ok, siguiente, por favor.
Ajá, como les decía, la meditación vipassana, que es más bien la de Satipatthana, se conoce más como meditación vipassana por Goenka, porque lo hizo como popular, pero realmente se refiere a la Satipatthana. Realmente no hay una preferencia por objetos, y de esta manera uno no aprende a rechazar o a desear un objeto de meditación en particular, sino aprende a aceptar lo que está sucediendo en el presente. Siguiente, por favor. Ok, y esta parte está muy interesante. Esta parte es justamente la, como cereza en el pastel que hace, o no, ni siquiera la cereza en el pastel, es más bien como la base, ¿no? Como la base o el molde que puede crear un pastel, que es justamente una forma adecuada o una forma virtuosa de pensar. En Pali se le llama samadhi. Sama quiere decir benéfico, virtuoso o adecuado, y diti quiere decir pensamiento. Es un pensamiento adecuado, un pensamiento adecuado en función de poder tener estabilidad mental y, digamos, a un largo plazo poder estar libre de sufrimiento, ¿no? Si uno quiere hacer eso. Muchas veces se le traduce a samadhi como right view, ay, perdón, no, en español es eh, una visión correcta, una visión correcta, em, o una visión adecuada. En Pali es samadhi y justamente es, imagínense que están en la situación en donde estábamos hace un poquito con un montón de música atrás y decir, bueno, esto es un proceso natural, es normal, eh, pues estoy en un lugar en donde hay mucho ruido y pues nada más, ¿no? No hay necesidad de rechazarlo o desearlo, ¿no? Ese tipo de pensamientos virtuosos que nos alejan o no nos dejan de identificar con el proceso, hacen que la práctica sea un poquito más fácil. Ahora, imagínate que ese tipo de pensamientos es un poco, este samadhi es como si fueran unas piezas de Lego, ¿no? De estos de Legos que construyes. Cuando éramos niños, a lo mejor algunos de nosotros jugamos con Legos. Y samadhi es como cada vez que generas un pensamiento virtuoso, imagínate que te genera un Lego en la mente, ¿no? Así como ya tienes un Lego, ¿no? Y generas otro pensamiento virtuoso y generas otro Lego, y otro pensamiento virtuoso y tienes otro Lego. Hasta llegas a un momento en donde generas tantos pensamientos virtuosos que puedes al menos construir una casita con el Lego. Y en el momento en que creas esa casita, entonces se le llama una visión sabia. A eso se le llama visión sabia, que quiere decir justamente algo que está coloreando a tu mente, ¿no? Cuando te aproximas a un evento, ya lo ves con ciertos lentes, y estos lentes son unos lentes de sabiduría. En Pali, a estos lentes de sabiduría se le llama Yoniso Manasikara. Sé que son un montón de palabras muy raras, pero el caso, mira, para hacerlo muy, muy sencillo, quiere decir, no te identifiques con cualquier proceso y deja que la realidad sea como sea. O sea, que no querer cambiarla, no querer rechazarla, así es. Y en el momento, justo en el momento que está sucediendo es así es. O sea, por ejemplo, digamos que llega un señor y te empieza a decir cosas que a lo mejor no te son muy agradables. Bueno, es como, bueno, así está pasando ahora, ¿no? Ahora, no quiere decir que así va a pasar siempre, ¿no? En este instante eso es lo que está pasando y así es, ¿no? Si uno se pone un poquito más reactivo, bueno, entonces a lo mejor empieza con una lucha con el Señor, pero si uno se mantiene estable, con esta estabilidad mental, es como, bueno, esto está aconteciendo ahora y ya, no es algo personal, es un proceso natural que está pasando. Al menos la reactividad que yo tengo, que siento en el cuerpo y en la mente ante un conflicto o ante una persona que me dijo algo que no me era de todo agradable, es un ejemplo nada más. Siguiente, por favor. Ajá, y bueno, como les decía, justamente, entre más sabiduría hay, va a haber mucha más estabilidad mental, ¿no? Entre menos te identifiques con los procesos mentales, tu mente va a estar más estable y tú vas a ser menos reactivo. Ujú, ok. Siguiente, por favor. Y bueno, ya en breve, en la sabiduría hay tres tipos de sabidurías en el budismo al menos. Está el Sutta Mañapaña, que son todas las sabidurías a través de los sutas. Suele ser la información que alguien más te dice que tú estás escuchando.
El Chita Mañapaña, que Chita quiere decir mente, entonces es todo lo que tú leíste en los sutras o lo que estés escuchando en una charla de dama o en un audiolibro o algo así, tú lo estás reflexionando para ver si tiene sentido. Y el Bhavana Mañapaña quiere decir es la experiencia directa de esto, ¿no? Yo te puedo contar todas estas cosas a lo mejor muy atractivas, muy bonitas, suena muy bonito tener sabiduría, muy bonito tener estabilidad mental, pero realmente se ejerce cuando se encarna. Cuando tú estás en esta situación en donde dices, no sé, a lo mejor un familiar llega y te dice algo muy irritante y tú te mantienes estable. Es ahí cuando se está ejerciendo la estabilidad mental y sobre todo la sabiduría, ¿no? Es justamente cuando en la vida cotidiana, más que nada, para decirlo breve, es en la vida cotidiana cuando esto se debe de ejercer y de forma encarnada. Ok, ¿vamos bien en función de la sabiduría? Súper, súper, súper. Cualquier cosa me detienen, por favor. Siguiente, por favor. Ah, Viria, esto es muy interesante. Viria quiere decir energía. Energía. Siguiente, amigo, por favor. Y es muy interesante las traducciones que se hacen del Pali a veces a otras lenguas, porque a veces, por ejemplo, Viria se describe como energía, pero otra forma de describirla o de traducirla podría ser paciencia o perseverancia. Efectivamente, es la energía que uno aplica a la práctica de atención. El problema es que muchas veces como estamos muy influenciados por nuestra cultura, muchas veces a la energía le agregamos un poquito más de adjetivos que no tienen. Cuando decimos energía, a veces en la cultura occidental se cree que es algo como súper energético, ¿no? Así que tienes que hacer todo el tiempo y con mucha atención y con mucha dedicación y es como ese, como you can do it, ¿no? Así como de ese comercial de Nike, de los tenis Nike. Y pues no, la verdad es que es muy distinto, es más como lo que estaba diciendo Soledad hace un ratito, es una energía súper suave, súper suave. O sea, sí, al menos en la cultura mexicana a veces se le tiene el estereotipo de que, bueno, que son muy flojos, que esto y lo otro, de que están en las hamacas. Bueno, es perfecto para la meditación. Ese es justamente el tipo de energía que debes de tener, porque si lo sobrehaces, eh, a veces hasta se llega a afectar el sistema nervioso. Y si no lo sobrehaces, lo que más puede pasar pues así a grandes rasgos es que sigues en el samsara, pero pues se te olvida, ¿no? O sea, se te olvida y simplemente lo recuerdas otra vez, ¿no? O sea, realmente el sobrehacerlo tiene muchas más consecuencias que el hacerlo de forma muy suave. Siguiente, por favor. Ajá, y como les decía cuando estaba hablando de Sati, justamente es un tipo de energía que debemos de utilizar para estar en el maratón de la vida, ¿no? O sea, es desde que te despiertas hasta que te vas a dormir y si puedes durante tus sueños, síguelo haciendo, ¿no? Entonces, si es de tan larga duración, realmente hay que como economizar. Si lo haces de más, con demasiada energía o demasiada urgencia, te vas a cansar. Si lo haces de menos, a lo mejor te aburres o te distraes, pero no te cansas, ¿no? Entonces, tiene que ser esta energía necesaria, justamente la necesaria para darte algo tan obvio, para darte cuenta de algo tan obvio como los objetos que están sucediendo en tu cuerpo, pues, o en tu cuerpo o en tu mente, cualquiera de los 6 objetos. Okay. Ya sea la respiración, las sensaciones en el cuerpo, el ruido que yo tenía atrás, o sea, era muy obvio, era muy perceptible. Casi la energía que requieres para escuchar eso es muy poca, ¿no? Para darte cuenta de ese objeto de atención es muy poquita. Siguiente. Ajá, bueno, eso es lo mismo que les decía. Justamente es la energía necesaria para darte cuenta de los procesos mentales que acontecen en tu propia mente. Esa es, que suele ser una energía como la que nos comentaba Soledad, muy suave, una energía muy suave. Siguiente, por favor. Ujú. Y
también los venenos, o sea, es que además de que los venenos no solo nos envenenan, sino también como que nos cobran factura, los venenos, justamente lo que hace cuando rechazamos algo es, o sea, rechazar algo requiere mucha energía o querer que algo suceda también requiere mucha energía, ¿no? Entonces es una cuestión de ni rechazar ni desear que algo acontezca, sino solo observar lo que está aconteciendo. ¿Ok? Siguiente. Ujú. Y en ese sentido, observar los 6 sentidos o cualquier objeto de meditación es algo que debe de hacer un poco, yo le digo, como si fuera una película. O sea, los procesos mentales los sabe hacer muy bien ya la mente, no necesita de tu ayuda. O sea, solamente necesitas tú observarlos de forma, como si estuvieras viendo un poco eso, como una película o como las estrellas, ¿no? Las estrellas no necesitan tampoco mucha de tu ayuda. O sea, las estrellas están ahí y como que a veces ni siquiera saben que tú estás viéndolas. Este, y solo estamos observando lo que está pasando, ¿no? De una forma muy suave, muy atenuante. Muchas veces pasa con la respiración que los practicantes quieren modificar la respiración, que quieren que sea más larga o que sea más corta, y es más bien recibir la respiración como está, porque el cuerpo también ya sabe respirar, ¿no? Incluso la gente en coma sigue respirando, ¿no? No es algo que tengamos que estar todo el tiempo conscientes de cómo es, pero sí podemos voltear a ver a la respiración de una forma muy suave, muy, muy suave, igual, como si estuvieras viendo las estrellas o como si estuvieras viendo una película. Ujú. La siguiente, por favor. Ajá. Y esto es igual, la energía necesaria para darte cuenta de tus sensaciones en las manos ahora. O sea, si todos, si nos damos cuenta de qué sensaciones tenemos en las manos, ¿cuánta energía te requirió? A ver, Vane, ¿cuánta energía te requirió? Casi nada, ¿verdad? Así Nada. podríamos, así podríamos ahorrar mucha energía. Ok, siguiente. Ah, y esta es la quinta. Esa es una muy bonita. Es una muy bonita la quinta. La quinta se llama Sada y muchas veces, bueno, ya saben, las palabras raras son en pali. Sada em, se le traduce como fe o confianza. Y esta parte es súper, súper, es como la parte más devocional, es muy adorable. Ajá, siguiente, por favor. Ajá. Y gracias. Quiere decir efectivamente confianza en la práctica y confianza en tus capacidades. Esta confianza en la práctica y en las capacidades generalmente te da un poco más de interés en la práctica. Estas 5 facultades espirituales están relacionadas entre sí, no son aisladas. Entonces, por ejemplo, si empiezas a tener sabiduría, digamos, empiezas a observar sati, ¿no? O sea, observas un objeto de atención, lo haces con sabiduría de no te aferras a los procesos mentales, simplemente los observas como son, y eso te genera más estabilidad mental y te sientes como más apacible, te sientes más tranquila, te sientes más tranquilo, tienes mejor relaciones con las personas con las que estás. Entonces, eso te va a generar cierta confianza en las enseñanzas y en la práctica en sí. Porque las enseñanzas en sí son conceptos, solo son ideas, o sea, son palabras en una hoja. Llegan a la luz o tienen vida cuando tú las encarnas, cuando tú las ejerces, sobre todo en el momento más caótico tuyo, ¿no? Que cada quien tenemos nuestro momento caótico, o sea, yo qué sé, puede ser que no aguanto a mi vecino, que no aguanto a mi hermano, que no aguanto, yo qué sé, al sol y a la luna. Entonces, es en ese momento cuando se debe de practicar. Es justo, o sea, como si fuera un poquito como, ya saben, ¿no? Cuando hay una alarma sísmica. Sí, acá en la Ciudad de México tiembla muy seguido y hay alarmas sísmicas y como que te despiertan. Ese momento de como caos es tu momento de alarma, ¿no? Es como tu momento de alarma. Ahora es cuando hay que ponerlo en acción. Ahora es cuando te vas a beneficiar más. Y no solo eso, te va a generar mucha más confianza, mucha más confianza en las propias capacidades que tu mente tiene. Siguiente, por favor. Ujú, sí, lo mismo que estaba diciendo, que esta confianza crece cuando ve tu trabajo y ahorita también se me puso por default Vane y yo sé que Vane ha crecido en su confianza
en la práctica, a menos de que tú me digas que no, Vane. Digas, no, no, yo no he crecido nada en mi confianza. Sí, mucho, mucho, y tú me has ayudado también mucho, que sí sé. Muchas gracias, Vane, pero también ha sido tu práctica, ¿no? O sea, como tu intención, tu volición de ponerlo en acción. Ujú. Siguiente. Ajá. Entonces, para esta confianza, ujú, es muy importante que cuando uno esté practicando de forma cúsala, de forma benéfica, porque uno puede estar practicando, por ejemplo, meditaciones en donde se vuelva más adversivo a todo aquello que te distraiga de tu objeto de atención. Entonces, una forma de practicar de forma cúsala o benéfica es justamente mantener pensamientos benéficos, pensamientos adecuados, o sea, justamente los pensamientos que no propicien más venenos mentales, ni aversión, ni apego, ni ignorancia, y que eso poco a poco empiece a colorear tu mente, ¿no? En breve es justamente elegir el tipo de pensamientos que queremos tener en la mente, a los que les vamos a poner más atención, que es justamente estos pensamientos que generen estados mentales benéficos. Uno de estos pensamientos, de estas frases que uno puede tener es al acontecer, sobre todo con la aversión es muy fácil porque la aversión a uno lo tiende a rechazar mucho, no le gusta lo que está aconteciendo, es repetir, esto es un proceso mental, no me pertenece, simplemente es un proceso mental. Ese es ese de decir, esta cuestión de decir solo es un proceso mental, es justamente a lo que me refiero con samadhi, que habíamos dicho es un pensamiento adecuado. Ok, siguiente, por favor. Bueno, es lo mismo, es este mismo, ¿no? O sea, por si lo querían escrito, ahí está. Ningún estado mental te pertenece, porque si te pertenecieran, tú tuvieras completo control sobre ellos. O sea, si te pertenecieran los estados mentales, entonces nunca te enojarías, nunca te frustrarías, nunca te sentirías triste. Suceden porque son por causas y consecuencias, pero no es que tú seas dueño de ellos, nada más que sí somos un poco responsables de qué tipo de pensamientos vamos a tener en la mente. ¿Ok? Siguiente. Ujú. Ok, y en ok, y esta es una parte muy interesante para todos aquellos que quieren como seguir continuando con su práctica meditativa. Es muy importante notar qué tipo de relación tiene uno con el objeto de meditación. Depende mucho a veces cómo se nos explicó la meditación en un inicio, o sea, si nos dieron la suficiente información previa antes de meditar. Eso va a definir a veces mucho el tipo de relación que vamos a tener con nuestro objeto de meditación. Digamos que por alguna razón no tuvimos la fortuna de que nos dieran información suficiente sobre cómo meditar y justamente lo único que queremos es obtener un estado mental, digamos, por ejemplo, una llana, ¿no? Que una llana es un estado de concentración muy alto y son muy placenteros. Y cuando tenemos, o sea, digamos, cuando tenemos esos pensamientos en la mente y digamos que nuestro objeto de atención es la respiración, entonces la relación que vamos a tener con ese objeto de meditación va a ser una relación de apego, ¿no? Y toda aquella relación de apego genera más apego y también genera sufrimiento. Esa es una de las nobles verdades, de las 4 nobles verdades. Estamos cultivando justamente aquello de lo que queremos erradicar. Por eso es muy interesante estar observando cuál es tu relación con tu objeto de meditación. Si tu objeto de meditación te genera más apego, si tu objeto de meditación te genera más adversión, a lo mejor hay que cambiar un poco como los lentes con los que se está viendo ese objeto de meditación. El objeto de meditación realmente no ejerce nada, o sea, no medita el objeto, solo es como tu respiración, o sea, no es ni bueno ni malo ni nada, sino es más bien cómo nos relacionamos. A veces comenzamos con una relación, como si fuera una mala relación o como si tuviéramos un mal noviazgo, digamos, con el objeto de meditación y eso hace que generen efectos secundarios, ¿no? Como estás un poquito, en mexicano a veces le llamamos como rachitas malas, porque la forma como la cual te estás conectando con tu objeto de meditación es acúsala, es no benéfica, ¿no? En la medida de lo posible, si nosotros podemos tener una relación con nuestro objeto de meditación
lo más amorosa posible. Digamos, imagínate, este objeto de meditación es el objeto con el cual tú te ayudas a volver a la realidad, a volver a tener estabilidad mental y a tener crecimiento espiritual. Pues es un gran objeto, ¿no? Si lo ves así como algo que te aporta muchísimo y estás muy agradecida, muy agradecido por ese objeto de meditación, entonces la relación va a ser distinta. Siguiente, por favor. Ah, creo que ya no hay, ¿verdad? No, ya no hay. Disculpen, esta es la última diapositiva. Debió de haber habido una última que decía muchas gracias por su atención y sigan practicando lo más diligentemente que puedan. Ok, pues estoy abierta por si tienen algún comentario, alguna duda, algo que quieran que ahonde. Estoy en la mejor disposición posible. Venga, Vane. Ujú. Bueno, gracias, Sandra, como siempre, súper clara, súper sabia. Yo tenía una pregunta con eso del final, o sea, cómo constantemente evaluar que la relación no sea como de apego con ese objeto de meditación, por ejemplo. Si te entiendo bien, tu pregunta es ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso? Ok. Sí, cómo saber, cómo lo evalúo, cómo estoy como atenta. Ah, muy buena pregunta. Sí, eso lo puedes ver mucho a través de los efectos secundarios. Generalmente eso se ve con los efectos secundarios. Por ejemplo, esto es muy común, sobre todo en la gente que hace llanas, que está muy apacible meditando, pero todo aquella cuestión que hace que se distraiga de su objeto de atención o algo más evidente o menos sutil que una llana, los pone de mal humor, ¿no? Por ejemplo, están así como en llanas, muy apacible, muy bonito. Es muy, muy común en las meditaciones, hasta hay cuentos y chistes en donde el monje está en una cueva, lo más alejado de la realidad que pueda, y está meditando sobre la paciencia, y llega su preceptor y le empieza a aventar tierra a su altar, y se desespera el monje, ¿por qué avientas piedra, tierra a mi altar? ¿Qué no ves que esto es irrespetuoso, es el Buda, etcétera, etcétera? Y le pregunta el preceptor, ¿y tu paciencia? Eh, Justamente son esas cositas como efectos secundarios que uno se irrita, te irritas, por ejemplo, si hay sonidos, te irritas si el vecino está con la música súper alta, o si te está toque y toque con un martillo porque está clavando algo en su pared. Eh, Ese tipo de sonidos, ahorita estoy con los sonidos, pero ese tipo de efectos secundarios son los que te dan la señal de, uy, a lo mejor estoy teniendo una relación un poco particular con mi objeto de meditación, y a lo mejor estoy siendo como un poco posesiva con mi objeto de atención, y simplemente hay que hacer como un poco más relajado, hay que estar como un poco más laxo, ¿no? Como, bueno, si llega otro objeto de atención, por ejemplo, los sonidos, es normal, porque okay, muchas gracias, Soledad. Muchas gracias. Me dio mucho gusto verte. Eh, Simplemente es parte de tener 6 sentidos, ¿no? Eventualmente va a estar el sentido de la escucha. Y al tú recibir el sentido de la escucha, pues solo es, ¿no? Entonces, es a través de estos efectos secundarios que uno puede notar. No sé si te apoyé, ¿vale? Sí, súper, súper. Creo que Ana tenía una pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Muchas gracias, Ricardo, por crear este espacio para nosotros siempre. Y es una alegría verte, Sandra, una alegría enorme, y a todos mis compañeros. Mi perrita dice que también. Se suspendió el viernes pasado nuestra charla. Entonces yo estaba muy contenta y ansiosa a las 19 hoy. Hace mucha calor, 40 grados. Entonces me senté re contenta, igual, ya instalada para meditar, y apareció una mosca por acá. Y no una, dos, que se pusieron a pelear acá, 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 acá. Entonces apagué la cámara y dije, me la llevo a la cocina, porque tienen toda la casa y vienen acá. Me levanté y me fui y la llevé por allá a la mosca, y la mosca quedó. Cerré la puerta y me instalé otra vez. Me perdí 10 minutos de la meditación. Entonces mi pregunta ¿es correcto, está bien,
o me banco la mosca y la mosca se va a ir en un rato, o me deshago de ella y... no. ¿Qué es lo correcto ahí? Gracias. Ana, está buenísima tu pregunta. A mí también me da muchísimo, muchísimo gusto. Hace un rato no nos veíamos, ¿verdad, Ana? Este, súper interesante la pregunta. Creo que ahí depende un poco del parámetro, ¿no? Como si tuvieras un termómetro, y en el termómetro es decir, ok, ¿cuándo me va a dar calentura? ¿No? O sea, como cuando esto va a reventar, de que no voy a poder más. Entonces, bueno, tampoco se trata de que te dé temperatura, ¿no? O sea, es como, ok, solo moscas. Si la temperatura todavía no sube tanto y tú crees que lo puedes seguir observando, o sea, incluso hasta la reactividad, ¿no? Este de que, o sea, era un genuino no me gusta que esto esté pasando, ¿no? O sea, son incómodas, las moscas son sucias, me pican, lo que sea. Este, entonces, estarlas observando, pero sobre todo tu reactividad. O sea, ¿qué puedes tú aprender de esa reactividad sin llegar a tener temperatura? No, no sé, o sea, ya suficiente, samsara ya nos da para sufrir de por sí. O sea, no tenemos que sufrir de más. La meditación tampoco es para sufrir. O sea, hay algunos meditadores que se sientan y que dicen, no me voy a mover hasta que lo que sea que quieran lograr, y luego tienen muchos problemas en el cuerpo. Es como, no es necesario sufrir. No es, ya, como decía, samsara para eso es muy bueno. No hay que ayudarle. Pero sí a lo mejor experimentar un poquito con nuestra reactividad, y sobre todo para ver qué proceso tú puedes notar, Ana. O sea, por ejemplo, noto que el cuerpo, imagínate, ahora soy Ana, ¿no? Y llegan las moscas y estoy así como, ok, lo primero que hubo fue que mi cuerpo se movió, ¿no? Como que no quiere estar en el mismo sitio. Y como que ahora la mente está diciendo, me estorban, me incomodan, quiero que se vayan, no me dejan en paz, ay, estas moscas, ya ahora estoy moviendo la mano. O sea, es justamente observar el proceso. Lo más importante, sobre todo en la meditación del Satipatthana, es notar la mayor cantidad de procesos mentales que podamos notarlos. El problema es que nos identificamos con esos procesos mentales, y por eso les decía esto de el samadhi o una actitud correcta. Es a veces mucho un salvavidas ante cualquier situación, porque justamente estamos en una situación en donde somos muy reactivos y nos recordamos, no, no, no. O sea, se trata de que observes. Sorprendentemente, y así es el proceso mental, independientemente del budismo temprano, ¿no? Entre más observamos los procesos mentales, más sabiduría generamos, más conocemos los procesos mentales, y no solo eso, Ana, eventualmente uno llega a nirvana. A mí me sigue, eh, los españoles tienen una expresión muy buena que en México no hay, se llama flipar, no sé si lo han escuchado. O sea, que a mí realmente me flipa eso, o sea, que es como, es que no tengo otra palabra, por eso uso la flipa, pero es esta cuestión de observando la mente, uno se libera de la mente, es increíble. Es como, wow, ¿cómo es que eso pasa? Pero pues pasa. Entonces, incluso hasta observando tu reactividad, eh, tómalo como eh, tu camino al nirvana. Pero sin calentura, Ana, sin calentura. Tuve poca paciencia hoy entonces. Sin calentura, sin calentura. Si ya llega la temperatura más alta, entonces ya quítalas. Utesaniya, que es un monje muy bueno, decía algo como: si te duele el cuerpo cuando estás meditando, pues muévete, ¿no? O sea, el cuerpo te está avisando que te tienes que mover, que ya se está entumiendo. Entonces, no necesariamente quiere decir entre más dolor, más me libero, no. Solo entre más Gracias. interés. Sí, muchas gracias, Ana. Muy buena pregunta. Muy bien. Pues estoy aquí por si hay alguna otra. Si se animan alguien más. Ay, no había visto a Pañanandi. Mira, Pañanandi. Andas por aquí. Sí. Venga, amigo.
Solo saludaba a Pañanandi y le agradecía. Yo también me uno al saludo. Mm, Pues no sé si hay algún otro comentario también, si tienen algún comentario. O si están medio timidones, también podemos, no sé, amigos, si creas conveniente cerrar la sesión. Sí, primero y principalmente agradecerle a Sandra por su tiempo, su dedicación y su gran sabiduría y compartirla con toda esta hermosa sanga. Segundo, agradecerle a todas las personas presentes y a todos los que siguen por YouTube, Facebook e Instagram. Y la intención fue cerrar este año 2022 con esta gran maestra, eh, nuestra invitada estrella, así que creo que fue bien oportuna y bien contundente su presentación. Sin duda creo que nos regaló, nos bañó con tanta sabiduría y creo que este video vamos a tener que repetirlo como 100 veces para seguir aprendiendo de todo esto maravilloso que nos fue enseñando. Así que Sandra, muchísimas gracias. A toda la sanga una enorme gratitud. Y no sé si quieren comentar algo, es muy bienvenido. Muchas gracias. Yo quisiera comentar que por favor agreguen que los efectos especiales de la charla eran intencionales. Era para ver qué tanto samadhi había. Ya, bueno, también agradecer muchísimo a todos, a Ricardo, por supuesto, por hacer esta bonita sanga, y a todos ustedes, a todas ustedes, por su interés en la práctica, también por su atención y su paciencia con los efectos especiales. Muchas gracias, Amparo. Y para terminar, pasó el camión que estaba previsto. Todo eso fue planeado. Seguro. Bueno, amigas y amigos, que tengan un muy feliz fin de año, unas muy felices fiestas con toda su familia y esperamos reencontrarnos el año que viene por mismos medios y que tengan todos mucha felicidad, paz, alegrías y una muy bonita fiesta. Muchas gracias. Gracias, Sandra, gracias a todos, cuídense. Gracias, nos Gracias. seguimos viendo. Muchas Que gracias. estén bien, gracias. Chao, Gracias, Pasen chao. Vane. a todos. Gracias, Chao, Ana. chao. Gracias, Ricardo. Felicidades Chao, para todos. Gracias. Chao, Gracias. Gracias a todos. Disfruten los sonidos. chao.